Bueno, y así, escuchando a Macaco y en su colaboración con Robert Trujillo, una canción que hicieron hace ya unos cuantos años, ya debe hacer más de 20 años que sacaron este disco, donde está esta canción, Llamando a la Tierra, que hemos elegido este año para que sea nuestra cortina de Continentes y Contenidos. Este programa que está arrancando, son las 4:09. Estamos preparados para contarles durante 2 horas prácticamente, 110 minutos más exactos, cosas que han estado pasando en el mundo y que nos parecen importantes compartirlas con todos ustedes y que sepan que bueno, que entendiendo y mirando lo que pasa en el mundo se ve de manera más clara y más precisa lo que pasa en la Argentina. Un país que está viviendo alterado desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Unos 3 añitos prácticamente de una alteración permanente. No digo que antes no hubiera alteración, porque también la había. De hecho, había una persistente campaña mediática que hacía que todos estuviéramos nerviosos, intranquilos, insatisfechos. Pero bueno, nosotros somos inconformistas ya por naturaleza desde chiquitos, así que no nos asusta el hecho de no estar lo suficientemente contentos con lo que pasa, pero sí estamos en la necesidad de salir a hacer cosas para mejorar este estado de situación que estamos viviendo tanto en la Argentina como en el resto de nuestro queridísimo continente. Por eso hoy vamos a estar hablando de estas cosas y de muchas más. Vamos a estar hablando con Alonso Gamboa desde Costa Rica, que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando con la movilización de los estudiantes universitarios que fueron reprimidos y sobre todo con una huelga general que ya lleva 9 días. En la Argentina no se habla prácticamente de lo que pasa en Costa Rica, un país que queda bastante alejado y del cual políticamente estamos más bien ignorantes, ¿no? En la Argentina, sin embargo, los sindicatos, sobre todo los que tienen que ver con el trabajo público, los empleados públicos, están llevando adelante una huelga general. Bueno, él nos va a ayudar a comprender las razones por las cuales se están movilizando de manera tan contundente los trabajadores costarricenses. También vamos a intentar comunicarnos con Colombia para conocer de primera mano, a través de alguien que está trabajando allí en lo que es la frontera entre Colombia y Venezuela. Me imagino que es la región de norte de Santander, ¿no? Allí por Cúcuta, cerquita en fin. Ella nos va a saber explicar mejor, ubicarnos mejor y entender todo esto que está pasando en medio de una guerra de declaraciones terrible, ¿no? Colombia no cerrando la posibilidad de una intervención militar contra Venezuela, con Luis Almagro y la OEA hablando de que si Venezuela llega a atacar a Colombia, Estados Unidos estará allí dispuesto para defenderlos. En fin, una situación que no se explica, ¿no? Desde las diplomacias de los países no se explica. Claro, desde el territorio, cuando uno ve el funcionamiento de las mafias, del contrabando, la trata, si se quiere, también de personas y todos los negocios que hay alrededor de estas zonas, digámoslo así, fuera de control, donde las bandas criminales y las paramilitares están imponiendo su ley, ahí uno ya empieza a titubear y a entender un poquito más que ese desconcierto, que esa desestabilización está realmente buscando otros intereses y por eso se inflan las cifras. Ahora se hablan de 5 millones de colombianos que se fueron, de venezolanos que se fueron a Colombia. ¿De dónde sacan? Sí, está bien, pero ¿de dónde sacan esa cifra de 5 millones? Es un delirio, digamos. Luis Almagro necesita a alguien que lo asesore, ¿no? Un poquito, porque la verdad está delirando. Y bueno, y vamos a estar repasando un poco las cosas que pasan por África, las cosas que pasan también en Europa, donde la ultraderecha se empieza a mostrar cada vez más consolidada, y eso nos preocupa a todos porque sabemos lo que pasa en Europa cuando la ultraderecha y la extrema derecha y el fascismo y la xenofobia se imponen.
Y es una historia que pensábamos que no íbamos a ver repetirse y sin embargo ahí está latente otra vez ese fantasma recorriendo Europa. Me hace pensar en Hamlet justamente, ¿no? Y en eso que hablaba Shakespeare ya por el siglo XVI, anunciando esos temores de una posible guerra, ¿no? Por Europa. Bueno, queremos que eso no pase, por eso alentamos justamente también a los partidos de izquierda que se están uniendo y buscando de qué manera pueden trabajar, digámoslo así, en unidad para poder resistir justamente a toda esta ola de violencia y xenofobia que está apareciendo. Como verán, estoy hablando rápido porque estoy acelerado, tengo ganas de contarles todas estas cosas que están pasando en el planeta. Mi nombre es Mariano Quiroga, del otro lado del vidrio, aquí en la pecera, lo tengo al señor Edison Burbano. Martín Ruano está llegando, seguramente como suele ocurrir, a partir de las 4:15, 4:20 estará ya acompañándonos. Lo que les propongo es hacer un breve intervalo musical. Recorremos el mundo también a través de la música, a través de la cultura. Vamos conociendo lo que pasa en otros lugares y de ahí ya nos ponemos a viajar a través de las noticias por lo que está pasando en el mundo. My man study, open banana DM crazy, crazy. Wanna walk, she my man study, open banana DM crazy, crazy. DM crazy, DM crazy, DM crazy, DM crazy. Hatua zanyati mama, ulafi unapita, anaposhika pesa, tayari kwa mizinga zinga, crazy. Galishona DM crazy, crazy. Zawadi yake sumu crazy, crazy. Adina inguzo saba crazy ma. Wana walkebu, shima man study, kupambana na DM crazy, crazy. My man study, kupambana na DM crazy, crazy. DM crazy, DM crazy, DM crazy, DM crazy. Hatua za nyati mama, ulafi unapita, anaposhika pesa, tayari kwa mizinga zinga, crazy. Galishona DM crazy, crazy. Zawadi yake sumu crazy, crazy. Adina inguzo saba crazy ma. DM crazy, DM crazy, DM crazy, DM crazy, DM crazy, DM crazy. Bingo warongo, kakudanganya usiku na mchana, na kukuahidi kama kesho utafanikiwa. Unalifanya kazi bila malipo, jioni naporudi nyumbani, watoto wako bado kona dalili ya chakula. Crazy mama, angalishona DM crazy, crazy. Zawadi yake sumu crazy, crazy. Adina inguzo saba crazy ma. DM crazy, 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 DM crazy. Bingo warongo, kakudanganya usiku na mchana, na kukuahidi kama kesho utafanikiwa. Unalifanya kazi bila malipo. La mitad de los niños que
Hablar sobre esa entrevista que seguramente tendremos con Paola González. Decime si me estoy equivocando el nombre, ¿no? Fernández, sí, sabía que dudaba del nombre. Bueno, Paola Fernández es con quien hablaremos un poquito más tarde para que nos cuente eso, la última hora o analizar, mejor dicho, desde el territorio lo que está ocurriendo allí en la frontera colombiano-venezolana. Pero hay una noticia que me parece que es relevante, que tiene que ver con lo que dice la encuestadora venezolana Interlaces, que realizó un sondeo para la cadena televisiva privada Televen la semana pasada sobre la opinión de la gente por una posible intervención militar extranjera. El resultado me parece que es lo suficientemente claro. El 86% de los venezolanas y venezolanos rechazan esa posibilidad de peligro foráneo. Digo más, el 71% de los encuestados rechaza también las sanciones económicas y financieras que socavan al gobierno de Nicolás Maduro y que buscan derrocarlo. Para el 84% de las personas es necesario que se restablezca el diálogo entre Washington y Caracas. El analista político José Vicente Rangel opinó que esta clara tendencia de opinión responde a las evidencias de participación del gobierno estadounidense en el atentado que sufrió Maduro. A manos, como casi todos deberían ya saber, de un grupo de militares golpistas financiados y preparados por fuerzas extranjeras, más precisamente los Estados Unidos. Pese al apoyo de dirigentes de la oposición venezolana de derecha a la intervención militar estadounidense, que Rangel puntualizó en los contactos de diputados y gobernadores con funcionarios norteamericanos para dar un golpe de Estado, la población se cierra a este tipo de agresiones. Del mismo modo que rechaza las terribles sanciones que afectan la llegada al país de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. También en el fin de semana que pasó, el expresidente uruguayo José Mujica se refirió a la situación venezolana. Lo que está sucediendo en Venezuela no es culpa de Maduro, dijo. La riqueza petrolera de Venezuela en el largo plazo terminó constituyendo una especie de veneno para la sociedad venezolana porque deformó toda la economía y los venezolanos se acostumbraron a vivir de cosas importadas, afirmó el expresidente uruguayo. Así que, bueno, relativizando un poco la mala gestión que tanto se le achaca a Nicolás Maduro desde los grandes medios concentrados de comunicación, y bueno, y mostrando que eso, el 86% de la población, según esta encuesta, rechaza cualquier tipo de intervención militar extranjera en Venezuela. Lo cual parece totalmente lógico. Me extraña que haya un 14% que estén a favor, pero bueno, es una mayoría aplastante. ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo están Bien. todos y todas en la audiencia? Sí, seguramente hay un par que respondió no sabe, no contesta, ¿no? Habría que ver de qué tamaño. Además, ese claro. 14. Y bueno, siempre hay alguno. No le importa. Sí. No sabe, no contesta, no sabe, importa. No importa. Son lo mismo. Y que son, son lo mismo. Sí, siempre hay igual un porcentaje de por lo menos 2-3 puntos de no sabe, no contesta porque, no sé, se puso nervioso en la encuesta Sí. o cosas por el estilo, porque no le importa la política internacional y no sabe lo que es Estados Unidos o algo similar. Pero creo que si hiciera la encuesta en América Latina daría más, ¿no? El 86% seguramente. La idea de una intervención norteamericana en América Latina... Depende de quién haga la encuesta. Yo creo que, viste, porque a veces cuando la CNN si sale tiene a un hacer... rango de honestidad mínimo. Está bien, por digamos, eso. Sí, sí. Con Si es un con un estudio... mínimo criterio, no digo excesivo, porque con un mínimo criterio me parece que da, por lo menos da eso. Digo, de piso debe ser, quiero creer. Por Sí, no, el 80% me parece que... Al menos, sí, por eso. Podemos estar en desacuerdo sobre el modelo económico, más capitalismo, menos capitalismo, en fin, un montón de cuestiones, pero volver a ser colonia es como... sí, fuera incluso de creo los que planes, aceptamos ¿no? ser colonia, pero de otro tipo. Digo, algo de intervención directa militar en América Latina, creo que todos somos conscientes que se abre una puerta que no sabemos a dónde lleva.
Edison nos miraba desde allá porque, bueno, viene de un país intervenido extranjero, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eso, hay países donde... Es un margen apartado de esto. Hay países donde funcionan todavía las bases norteamericanas. Estamos hablando de y repúblicas. demás. Estamos hablando de repúblicas donde funcionaba más o menos la democracia. Está bien. Aunque sea un par de años. Bien, hablemos de democracia. Los líderes de las dos Coreas exhibieron hoy nuevamente su buena sintonía antes de celebrar la primera reunión de su cumbre en Pyongyang, en la que abordaron la necesidad de que Washington y el régimen norcoreano retomen el diálogo sobre desnuclearización. Aunque el contenido de este encuentro no ha sido revelado, la composición de esta primera ronda de diálogo dio a entender que el desarme norcoreano ocupó el foco de las conversaciones. Qué lástima que nadie pueda hablar en serio, ¿no?, con los Estados Unidos para hablar de, bueno, vamos a desarmarnos juntos. Siempre hay ahí una disparidad, ¿no?, que no quiero que nadie rompa. O sea, quiero que los Estados Unidos mismos vayan desarmándose, porque no quiero que haya otra potencia más armada que los Estados Unidos después de ver lo que pueden llegar a hacer, ¿no?, con tantas armas. Sí, hoy por hoy el único lugar donde Estados Unidos es indiscutiblemente punta es ese. Digo, económicamente perdió, en consumo también, digamos, en consumo y eso, digamos, pues son los lugares donde son indiscutiblemente punta. En consumo. Sí, en contaminación. En contaminación ahí también. Claro. No, pero digo, está bien, pero donde pisan fuerte, hoy si tienen que discutir algo internacionalmente es eso, porque tienen con exceso mucho más que todo el resto, incluso que todo el resto lo más importante juntos, ¿no? Sí, a la par, digamos, que el resto del planeta. Más o menos. Solamente claro. los Estados Unidos está ahí para hacerle Igual la que guerra todo al el resto resto del planeta solo. Sí, excepto en cantidad de población, ¿no? Pero digo, en armamento, en inversión, en desarrollo, en cantidad de bombas atómicas, en todo eso. Y es difícil. Sí, en poder de destrucción, ¿no? En poder de destrucción. En el resto, no solo no están en la cima, sino que es difícil pensar que no sigan perdiendo terreno y que en algún momento puedan volver, ¿no? Eso sí que no vuelven más, por suerte. Sí. Pero... Bueno, China y Rusia de todas maneras están llevando adelante un plan de armamento muy Sí. importante y Sí, sofisticado. pero están demasiado lejos igual. Por lo menos los datos que son públicos, ¿no? Los datos que se tienen internacionales están muy, muy lejos. Pero China atrás. aspira al 2050. Sí, a ser potencia de todo. China O sea tiene que- una línea muy clara de ser imperio mundial. Ujú. Eso no hay duda. Ahora, insisto, dudo que Estados Unidos por buena voluntad afloje en esa carrera, porque donde afloja creo que siente que pierde lo único que lo mantiene arriba de todo, ¿no? Y que en algún punto obliga a China a negociar con eso. Claro, ni hablar. Bien, y nos podemos ir para Europa, si querés. Bueno, dale. Durante el fin de semana en Europa, activistas realizaron manifestaciones frente a los bancos de Francia y Alemania para conmemorar el 10º aniversario del colapso financiero de Lehman Brothers, cuya quiebra, ocurrida el 15 de septiembre de 2008, se considera el inicio de la crisis financiera mundial. Millones de personas en Estados Unidos y alrededor del mundo perdieron sus empleos, hogares y ahorros, incluso cuando el gobierno estadounidense rescató a algunos de los principales bancos de Wall Street, que estaban en quiebra. La crisis financiera también generó masivos movimientos mundiales contra el capitalismo, entre ellos el movimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos, el del 15M en España, así como masivos movimientos contra las medidas de austeridad en Grecia. Las siguientes son las palabras de la activista Aurélie Tourbey hablando este fin de semana en la manifestación que tuvo lugar en Francia. El gobierno debería procurar que podamos tomar el dinero de los más adinerados, de las instituciones financieras, para afrontar esta transición ecológica y social. Actualmente, nos hacen creer que el dinero no está allí, pero les aseguro que con un impuesto eficiente a las transacciones financieras, con una lucha real contra las evasiones fiscales, tendremos los medios y el dinero necesarios para esta transición ecológica y social. Bien, un cambio de modelo entonces que se acerca, o que podría acercarse, mejor dicho. Esperemos que se acerque. Se acerca por lo menos en lo que tiene que ver con poder modelarlo, con poder comprenderlo. Eso sí. Y poder configurarlo. Me parece que primero tenemos que tener como la representación de ese mundo que queremos para poder ir
armando las distintas partes, ¿no? Porque vamos a tener que ponerle muchas facetas a este asunto. Está fuerte eso. Está fuerte. Pero ¿no? Pero bueno. Ahí está. Sí, bien. Todavía la crisis, por más que los medios no insisten en ella, está, no se ha recuperado, esto no ha salido, este bote no salió a flote todavía. No, claro. No. De hecho, hoy lo escuchaba. Yo siempre hablo de corporativismo, ¿no? Me parece que el capitalismo ya dejó lugar. Ya no es el capital así suelto el que va generando riqueza, trabajo, en fin, producción, lo que sea que antes se pudiera pensar, sino que me parece que nunca ya hay... fue del todo igual. Pero... No, está bien, pero había como un... Sí, hubo como una época dorada donde algo de eso... Había capitalistas... Pareció haber, sí. Digamos que cualquiera con un pequeño capital podía convertirse en un capitalista. Hoy realmente el corporativismo que estamos viviendo hace que realmente haya quedado todo en manos de muy poquitos, que realmente se han adueñado de todo. Y hoy lo escuchaba a Zaffaroni, que hablaba justamente en otra radio, le preguntaban, ¿no?, cómo es que la Argentina había llegado a esta situación en la que estábamos. Él hablaba de la justicia totalmente pervertida, en fin, todas estas cuestiones, y él decía, esto tiene que ver con el totalitarismo de la corporación financiera internacional, digamos. Esto no es ni un gobierno ni una mafia. Acá hay realmente un entramado global que nos está llevando por este camino. Sí. Entonces, frente a eso hay que pensar cómo salimos. Sí. Yo le agregaría eso y un retroceso en los últimos 50 años muy fuerte de los, por exagerar un poquito menos, pero muy fuerte de los movimientos populares, ¿no? Como que retrocedimos 50 pasos y recién quizás ahora hace unos años se está rearmando y reorganizando algo nuevamente. Me parece que hubo como quizás derrotas en diversos campos o distintas situaciones que desarmaron el orden, o si querés, no la cantidad necesaria de pequeñas victorias, porque a veces se menosprecia los partidos. Pasaron 50 años del 68 lo dije, ahora, ¿no? No sé, dije por decir así, no lo dije pensando en una fecha en particular. Dije, no sé en qué momento hubo más movilización pensando social. En los 60, 70, por eso dije, por ahí exageré un poquito y estoy por ahí tendría que haber arrancado de los 80, ¿no? Pero a lo que me refería es, incluso quizás en esa época hay como un reflejo de los movimientos más progresistas y en especial de los de izquierda de menospreciar las pequeñas victorias, ¿no? El aumento salarial, lograr un derecho en determinado campo, lograr, no sé, determinada cosita así que tiene mucho que ver con el nivel de vida inmediato del pueblo, de la clase obrera o del sector que se trate. Y eso, en realidad, por lo menos para poder seguir la lucha en determinado nivel, es fundamental. No solo porque te da la cuestión de haber ganado algo, digo, y no frustrar siempre a los movimientos populares, que en general viven de frustración en frustración, sino porque además mejora la calidad de vida. Y, si vos tenés un movimiento popular con una base muy hecha bolsa, no podés construir nada. Y lo que han logrado es una base muy hecha bolsa. Digo, tenemos bases populares donde grandes sectores están hechos pelota. Económicamente, intelectualmente, por la droga, porque no han tenido alimentación en su momento, por las distintas crisis, digo, por la razón que sea. Por cómo se ha fomentado el individualismo, ¿no? También. Sí, creo que esa parte es fundamental también. Hemos perdido la batalla cultural en ese sentido, y eso se ve en lo que nos cuesta organizar, lo mínimo. Lo que nos cuesta hacerle ver a alguien que sus derechos son válidos también, que tiene derechos, que puede organizarse y ganar cosas. Digo, todo esto. El otro día vi una... ¿Cómo se llaman estos flacos? CTE. Son los de Pérsico y el otro es...
La CETEP, sí, creo que sí. la CCC, Sí, sí, Libres CETEP, del Sur. sí, no creo que es CETEP. Ujú. Con un volante, que me llevó de casualidad. Estaba mal armado para mi gusto el volante porque no tenía dónde referirte y no tenía como próximas movilizaciones ni nada. Sí. Pero sí tenía una cantidad de reclamos a supermercados y por una ley de supermercados y qué sé yo, que era muy interesante en ese sentido, Ujú. porque iba hacia eso, hacia la necesidad de lograr cositas, que es eso, que le den un stand en los supermercados a los cooperativistas, que se defienda al pequeño productor, al pequeño, no sé... Sí, las sí, economías las pequeñas regionales. las economías regionales, que no se le permita al supermercado especular en exceso, digo, Sí, luchar contra el acaparamiento, me eran imagino. pequeñas cositas, Ujú. así, pero y que uno en la lógica clásica tiende a menospreciarlo, tiende a decir esto es bueno, sí, está bien, pero son boludeces. Con eso no cambia nada, Y digamos. yo creo que en este momento es eso, Lo más importante son esas cosas, digo, Ujú. poder juntar a la gente para lograr esas pequeñas cosas y mejorar un poquito el nivel de vida de la base. ¿Sí? Para que en unos años podamos ver si discutimos otras cosas. Si no, hay como algo donde cada día retrocedemos más y con con los gobiernos como el que nos tocó, suerte y desgracia, peor, ¿no? Porque todos los días te tiran una nueva donde va a los tobillos y vosotros te cortan un dedo, después te cortan otro. Es como así, ¿no? Te van talando de a poquito, puc, 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 y no tiene fin eso. Sí, recién estaba viendo que le habían cambiado el nombre, ¿no? Al boletín oficial, ahora lo llaman botín oficial. Tal es el nivel de usufructo y de robo de todo lo que tiene que ver con lo público para el beneficio de unas pequeñas élites, ¿no? En muchos casos ni siquiera locales, ni siquiera ellos mismos. Porque además es eso, acá está bien, nos gobierna un gobierno de ricos para ricos, pero estos son ricos de segunda, porque están llevando las fechorías en favor de transnacionales y de grandes conglomerados que ni siquiera les pertenecen. O sea, ellos son simplemente los representantes en este lugar del culo del mundo, como diría la Nata, que bueno, que le hacen ganar plata al Deutsche Bank, al JP Morgan y bueno, y esperan que con eso los dejen entrar, ¿no? Me imagino a los hoteles de los grandes paraísos fiscales. Sí, las miguitas de ellos. Digo, sí, es eso. Ni siquiera estamos construyendo una burguesía local fuerte, con esa guita con la que nos destrozan la vida a todos. Ni siquiera construimos una burguesía local, que uno diga, bueno, está bien, todos la pasamos mal, pero Argentina potencia. Sí, no, sí. Ni siquiera eso, que sería igual horrible. No, es que eso sería mejor para la vida de todos. Pero ni siquiera eso. Está bien, pero si eso no garantizara el pleno empleo y una cierta pujanza de que todos podamos ir accediendo a tener nuestra propia casa, garantizadas la salud y la educación y demás, bueno. Ni siquiera yendo ahí, yo digo, si fuéramos una Alemania, ¿no? Que los tipos construyen para ellos. Ujú. O una China, los tipos construyen para ellos. No va a haber pobreza, venga, no va a haber pobreza. Sí, obvio que va a haber pobreza. Pero los tipos construyen para ellos. Igual dame la pobreza alemana, ¿no? Sí, ni hablar. Antes que la China, digo, porque los La dos China- ejemplos que usaste. La China ni a palo, pero ojo, vamos a ver Chile en unos años, ¿Cómo anda eso? Va a haber que rever ahí algunas cosas porque están metiendo población, meten una Argentina por año en el mercado esos muchachos. Tengo al operador escondido atrás de una computadora, no sé para dónde me toca ir. Estábamos esperando el contacto con la... Ah, ok, bien, ahí me están informando entonces que yo había entendido que era 5 minutos. O sea, uno es así, ¿vio? Las señas aquí en lenguaje mudo a veces se confunden. No, si querés, antes de poner un poquito de música, te cuento lo que está pasando en África porque es larguito y complejo. Victoire Ingabire Umuoza, principal enemiga política del presidente de Ruanda, Paul Kagame, fue indultada, qué nombre, ¿no? Sí. Fue indultada junto a otros 2.140 presos. La política había sido condenada a 15 años de prisión en 2013 por conspiración contra el gobierno, traición y colaboración con grupos terroristas.
todo, le achacaron. Para Ingabire no hubo un genocidio en Ruanda, sino dos, ya que para ella tanto Tutsis como Hutus fueron igualmente víctimas de masacres. La verdad histórica sobre estos crímenes ocurridos en 1994 no logran cerrar las heridas del rico país africano. Se le achacó en el juicio haber incitado a la revuelta creando el supuesto grupo armado Coalición de Fuerzas de Defensa y de haber financiado a la milicia Hutu, Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda. El acoso entre el gobierno y el partido de la opositora se extendieron a lo largo de los años con acusaciones cruzadas. Ingabire le pidió a Kagame que libere al resto de miembros de su partido que continúan encarcelados y que eso permita avanzar hacia una Ruanda pluralista. No tengo dudas de que admitir a gente con diferentes puntos de vista políticos y permitir un entorno político libre son los cimientos para el desarrollo sostenible de Ruanda, indicó la política en una conferencia de prensa que dio al salir de prisión, que tiene 49 años esta señora. El Partido Democrático Verde de Ruanda, el otro gran partido de oposición, celebró la libertad de Ingabire al considerar que se avanza en la consolidación de la democracia. Su líder, Frank Habineza, comentó a EFE que este hecho muestra que el país ha empezado a moverse hacia adelante tras 24 años de espacio político controlado, y este avance es motivo de celebración para todos los ruandeses. El sostenimiento de la idea del doble genocidio sigue siendo motivo de controversia y varios analistas políticos y juristas lamentaron que se propicie con esta liberación. Esto va a generar que se disemine esta idea que puede volver para atrás el proceso de pacificación del país. Kagame fue reelecto en agosto de 2017 por otros 7 años con una sospechosa victoria con el 98,7% de los votos y tras dirigir con mano de hierro el país desde el año 2000. Complicado, esta es una suerte de teoría de los dos demonios, ¿no? Que hace muy difícil la convivencia entre Tutsis y Hutus todavía en Ruanda, donde gobiernan justamente los Tutsis, ¿no? Después de haber sido sojuzgados supuestamente por los Hutus. En fin, no hay un final todavía, pero creo que esta amnistía que otorgó el presidente puede comenzar a abrir un poquito la discusión, el juego, no sé. Esperemos que se vaya resolviendo políticamente, ¿no? Que no se vuelva a entrar en una vorágine de violencia. Una de las páginas más oscuras de la década del 90, ¿no? Teníamos lo que estaba pasando en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, con los genocidios allí de manos de los serbios, de los croatas y demás, y lo que pasaba también allí en Ruanda. Que quedó como la imagen de la pobreza, ¿no? Mundial. Millones y millones de personas escapándose como pudieran de la violencia. Sí. Y de estas guerras armadas por el imperio para extraer los recursos naturales a diestra y siniestra y dejar más pobreza en el lugar. Bueno, ojalá, no sé cómo anda eso últimamente, pero ojalá que anden mucho mejor de lo que uno recuerda. Que no es necesario mucho igual. No, claro. Bien, propongo hacer un cortecito con el señor Burbano ofreciéndonos un poquito de música internacional que nos permite ir recorriendo el planeta videoclip tras videoclip. Ahora no solamente nos pueden escuchar, sino que también nos pueden ver. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp también, es el 11 32 43 22 51, donde pueden mandarnos sugerencias, elogios y elogios. Nada de críticas, por favor. Moving, just keep moving till I don't know what to say. I've been moving so long, the days all feel the same.
Bien, y esta luz se enciende y eso quiere decir que estamos al aire. Quiere decir también que todavía tenemos que esperar unos minutitos para comunicarnos directamente ya con algo. Ahí me estaba mandando un mensajito Alonso Gamboa desde Costa Rica que me dice estoy listo. O sea que podemos, si te parece Edison, arrancar con la entrevista a Costa Rica. Así nos ponemos ya en esta dinámica de hablar con la gente desde los lugares donde están pasando los hechos. Y vamos conociendo una realidad que muchas veces los medios de comunicación no nos quieren contar. Voy a llamar así directamente, probamos a ver cómo sale. Estas cosas no se suelen hacer así en radio para que sea más prolijo todo. Pero bueno, así nos va a tocar hoy hacerlo. Alonso Gamboa, ¿cómo le va, señor? Estamos al aire ya en Radio H. Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien. Hay un pequeñísimo delay, pero me parece que nos vamos a poder escuchar perfectamente en esta llamada que estamos haciendo a través de WhatsApp. Algunas ventajas tiene, ¿no? Estos avances tecnológicos. Sí, correcto. Bueno, Hay plataformas para la comunicación, pero WhatsApp salva cuando las otras fallan. claro, Viceversa. sí. Hemos hecho aquí una reconfiguración de una de las máquinas de la radio y la verdad que está preparada para transmitir. Es por donde estamos saliendo ahora mismo en vivo, por ejemplo, por el Facebook Live, pero no está tan fácil volver a conectarnos a través de Skype y poder mantener allí una charla más cómoda. Pero bueno, yo creo que lo importante es que estamos conectados y que estás allí en Costa Rica y nos vas a poder contar lo que está pasando. Correcto. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta sobre lo que está pasando. Sí. Vez. Si te parece, lo vamos haciendo como para que se entienda en contexto. Yo le contaba a la gente que nos estaba escuchando, primero que sos estudiante universitario, así que estás participando de las movilizaciones que se están dando en Costa Rica, ahora en defensa, por un lado, de la educación pública, de la autonomía de las universidades, y también sumándose, digamos, a esta huelga general, ¿no?, que están llevando adelante los empleados públicos. Así que hay allí una situación bastante fuerte en lo que tiene que ver con la movilización social. Correcto, no sé si algunos de los escuchas o las personas que están al tanto recuerdan hace unos meses que hicimos un programa sobre la movilización estudiantil. Estaba bastante baja, hablamos de una reforma que se quería hacer por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para reducir el presupuesto a becas. En aquel entonces yo comentaba que el movimiento estudiantil estaba bastante flojo, pero este gobierno se encargó en menos de 3 días, en 3 días más bien, en levantar ese movimiento estudiantil. Lo que es la Universidad de Costa Rica fue la primera universidad por parte de la Federación de Estudiantes en sumarse a apoyar y respaldar la movilización a nivel nacional que convocaban algunos de los sindicatos, básicamente, principalmente los de educación, los de salud, electricidad y comunicaciones. Claro. Y se Esos sumaron sindicatos también de instituciones públicas. los que tienen que ver con la explotación del petróleo, ¿no? Tengo entendido. Perdón, no le entendí. No, digo que también se sumaron los trabajadores, digamos, de la energía petrolera. Correcto. Bueno, en Costa Rica lo que tenemos es una institución que se llama RECOP, Refinadora Costarricense de Petróleo. No refina, pero es la encargada, digamos, de abastecer al país. Que sí, también se sumaron a lo que es la huelga. Más que todo en las últimas 72 horas en las cuales se han visto reprimidos, han visto que el gobierno tampoco les están parando en algunas solicitudes que ellos están haciendo, porque el gobierno sí está muy
muy cerrado a lo que es el diálogo, a lo que es llevar este gobierno o este país más bien, me refiero más a la sociedad, digamos, como un camino de bienestar, ¿verdad? Para toda la población. Sí, de hecho estaba empezando a ver desabastecimiento en algunas ciudades costarricenses. Pero contémosle a la audiencia cómo es que empezaron justamente estos sindicatos ligados al empleo público, al empleo en el Estado, como vos decías, la educación, la salud y la administración pública. ¿Cómo es que empezaron esta huelga general y por qué? ¿No? Hay allí un combo fiscal que se quiere imponer. Contanos un poquito las razones por las cuales se empezó esta huelga. Sí, con relación a un proyecto de ley número 20.580 que está en corriente legislativa y fue enviado por el Ejecutivo. En este proyecto de ley lo que sucede es que se eliminan ciertas exoneraciones como la canasta básica. Se estaría grabando con, bueno, en un principio se estaba grabando con 2%, ahora lo bajaron a un 1%. Y además de eso también se estaría grabando a compra y venta de bienes y servicios de las universidades públicas y a los medicamentos con un 2%. Entonces eso agravaría bastante lo que es la situación de la población, una población que no puede, digamos, fácilmente acceder a lo que es educación, lo que es salud privada, ¿verdad? Y se van a ver bastante golpeados en lo que es el bolsillo. En el caso, bueno, de la universidad pública, como contaba al principio, hemos tenido bastantes enfrentamientos con lo que es el gobierno, puesto que el Fondo Especial de Educación Superior no lo han dado, nunca lo han dado, tal y cual lo dice la Constitución Política, que es el 8% del PIB. Nos dan mucho menos. Y lo que es salud, en el 2012 hubo también una manifestación bastante fuerte, pues que se dieron movimientos al interno de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el ente de salud, unos movimientos que golpearon muy fuerte lo que es las finanzas, tales como condonar deudas, hacer traslados de dinero, que bajo lo que son los reglamentos y las leyes no se podían dar, pero de igual forma lo que es el presidente Óscar Arias Sánchez, mediante el presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social, Eduardo Doria, ejecutaron dichos movimientos, y a hoy con esa bola de nieve en lo que es el sector universitario, sector salud, los educadores que se van a ver también golpeados por lo que es la canasta básica, deciden salir a las calles, no solamente por eso, sino por un sinnúmero de irregularidades que se están pasando con este proyecto de ley, el 20.580, porque, por ejemplo, se incluye en los últimos meses que lo que son los fondos de la bolsa, lo que son las acciones, estén libres para hacer más competitivas las compras de bonos al gobierno. Lo que pasa es que esas compras de bonos ya estaban libres de impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que una de las ministras del gobierno, Hernán Camacho, y su esposo tienen, bueno, más que todo el esposo es el dueño de la Bolsa de Valores de Costa Rica. Esta modificación que se le estaría haciendo salvaría de estas personas de miles de millones de dólares por transacciones a la bolsa, porque no solamente estarían exonerando, como ya lo están, los bonos de gobierno en un programa especial, sino que también se estarían librando cualquier otra compra. Entonces estaríamos hablando de miles de millones de colones, así como que también el texto eliminaría alrededor de unos 250.000 millones a lo que es el FODESAF, que es un fondo para programas sociales. Estamos hablando que 250.000 millones es un monto bastante alto. Claro, bueno, por eso, pero para no entrar por ahí en tanto detalle, Alonso, que
que nos cuesta comprender, digamos, la dimensión, porque, por ejemplo, no sabemos nosotros a cuánto cotiza el colón, ¿no? La moneda de ustedes, no sabemos si tantos millones quiere decir también muchos millones de dólares, o por ahí son cifras no tan grandes. Sí. No, no, perdón, creo que se cortó, pero comprendí la pregunta. Ahorita el dólar también ha tenido una subida de al menos 20 colones, el, eh, 580 colones con 65 Ok, equivalen a $1. ok, bien. O sea que Eh, sí, de todas maneras son cifras muy grandes, también en dólares, las que nos estabas contando. Pero sí, no marearnos con números, y con ese datos. detalle. Sí, por ahí me parece que es más importante entender qué es este gobierno, ¿no? Porque ganaron las elecciones hace poco más de 4 meses, enfrentándose Correcto. a un candidato que nos daba pavor a todos los latinoamericanos, ¿no? Que era un pastor evangelista bastante retrógrado o muy retrógrado y por eso preferíamos este claramente mal menor que significaba Carlos Alvarado, sabiendo que eso iba a significar justamente esta lucha social, porque el modelo neoliberal que está llevando adelante nunca iba a poder ser aceptado por el pueblo. Sí, bueno, por lo menos de mi parte, sí yo pensaba que se iban a presentar estas situaciones, pero no tan a corto plazo. Estamos hablando que no han llegado Ajá. ni siquiera a los 200 días. Recién iniciando los 100 días comienzan a presentarse de parte de lo que es el pueblo inconformidades con la forma de ejecutar, con la forma de realizar el diálogo, con la forma de presentarse ante eventos naturales, ¿verdad? Desastres naturales. Y ya con lo que es la presentación de este combo fiscal, que como anteriormente nada más se quiere recalcar, la esencia del proyecto de ley ha sido modificada, cosa que también es, bueno, a nivel de la legislatura, o, bueno, de Costa Rica, eso no se puede presentar, eh, no se puede dar, pero aún así quieren que el proyecto siga adelante. Efectivamente, nosotros y nosotras como costarricenses pensábamos que con Carlos Alvarado se iba a dar un diálogo, por lo menos el chance de diálogo se iba a presentar, mientras que con Fabricio Alvarado claramente de una ala más conservadora, radical, eh, no se iba a lograr. Bueno, la historia ahora nos cuenta otro asunto, uno como lo es que la policía recién el miércoles anterior, el que acaba de pasar, Ujú. la policía hace un ingreso, unos de 10 a 20 efectivos, ingresan a lo que es la universidad, quebraron parte de las instalaciones, 4 compañeros, una compañera fue bastante agredida, quedó en el suelo, quedó tirada en un rincón de una librería, de hecho. Ella está con proceso penal, más otros 2 compañeros, y hace poco, el día jueves, también un compañero quedó por lo menos libre de firmando en un punto que lo indicaba el gobierno, ¿verdad? El juez, y 6 meses de prisión preventiva. Eh, Esto más bien, en vez de tranquilizar a la población, más bien salió más gente a las calles. Eso fue el Claro, sí, miércoles sí, al día por la noche. El siguiente, jueves, sí. sí, nos acompañaron los sindicatos, me llamó bastante la atención y además fue muy reconfortante que sindicatos como el de el ICE, que es la empresa que distribuye electricidad, que es una de las más grandes, igual que los sindicatos de educación, nos respaldaron. Fuimos una marcha desde la Universidad de Costa Rica hasta Casa Presidencial, que son aproximadamente 2 a 3 kilómetros. Yo puedo decir que fueron más de 1000 personas, por lo menos unas 5000. Como yo decía antes, Carlos Alvarado despertó el movimiento estudiantil, hizo algo que ninguno de los anteriores gobiernos neoliberales había realizado, había podido hacer, que fue levantarnos. Estamos haciendo asambleas de estudiantes cada día, tenemos un diálogo todavía más abierto entre grupos organizados
sin importar esas pequeñas cuestiones que a veces se hacen grandes a nivel latinoamericano, como son trotskistas, aquellos son comunistas, aquellos son anarquistas. No, ahora somos un bloque completo de compañeros y compañeras que nos estamos manifestando día a día, estamos pasando la información de lo que está sucediendo, como lo que recién pasó el día de ayer. Ya el gobierno, por parte del ministro de Fuerza Pública, indicó que si tienen que dar mano dura, lo van a hacer, y que lastimosamente puede que se presenten muertes. Que de hecho ya se presentó una muerte el mismo miércoles en la zona de Limón, que es la zona del Caribe, la provincia que está en el sector del Caribe. Un joven estaba en la casa, él tenía 17 años y le hicieron un impacto de bala a nivel del cráneo. Lastimosamente él murió. Comentando con algunos compañeros de la sede del Caribe, de la Universidad de Costa Rica, ellos nos decían, no, el compañero, trabajador, estudiante, muy esforzado, trabajaba en una óptica, simplemente salió a la calle. Es una zona donde hace mucho calor y uno simplemente no puede estar en la casa, tiene que estar afuera. Fue ejecutado por lo que aparentemente dicen, son policías. Lo que es el organismo de investigación judicial ya hizo también las pesquisas correspondientes, y esperemos, ¿verdad?, que el resultado lo den pronto, claro, porque ya comenzaríamos con un estado parecido al hondureño. Comenzaríamos también a ver, ojalá no sea el caso, ojalá no se dé, pero desapariciones de compañeros, e inclusive a nosotros en las manifestaciones constantemente se nos fotografía. Pero como para volver al tema, sí, efectivamente Costa Rica ya va por el 9º día de manifestaciones, y esto no va a parar hasta que el gobierno realmente se siente a dialogar, y no como un diálogo que ellos están diciendo. Bueno, por lo menos a nosotros como universitarios no queremos un diálogo con la iglesia, que es la que está intermediando, porque la iglesia católica tiene sus antecedentes, como lo que es la muerte de Romero en El Salvador. Yo lo decía hace poco, si realmente les importara la población pobre, no hubieran dejado que Romero lo asesinaran, así como los recientes casos de pedofilia que han aparecido en Estados Unidos, que aquí no se han pronunciado. Aquí también han tenido esos casos. No pagan impuestos, se les está liberando. Hay un sector, como también lo que es el Partido de Restauración Nacional, que está negociando bajo lo que sería la liberación de impuestos de lo que son las iglesias evangélicas. Está bien. Entonces no son para nosotros un sector que pueda mediar, ni siquiera tampoco los rectores de las universidades, pues estos son los que se han dedicado a que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, realicen cambios inclusive en la forma de dar las clases de los cursos. Bien, bueno. Y además de que promueven un discurso más hegemónico, ¿verdad? Claro. Bien, sí, te agradecemos, Alonso, por traernos esta actualidad desde Costa Rica. La verdad que estamos viendo cómo hay varios países, ¿no?, allí en la región donde la población está muy movilizada, cada uno con su propia realidad política muy diferente. No es lo mismo lo que pasa en Nicaragua que lo que pasa en Guatemala, en Honduras o allí en Costa Rica, pero son todos pueblos que se están levantando casi al mismo tiempo y están exigiendo que... Panamá. Claro, Panamá también. Pero en Panamá también. Y a unas pocas semanas de la conmemoración de los 50 años de la masacre de Tlatelolco, el golpe de Estado en Chile, recordar las desapariciones, sí, 1975 y el asesinato en El Salvador, y así podemos seguir sumando todo lo que han hecho en contra del movimiento estudiantil y en contra del pueblo, que sinceramente estos gobiernos neoliberales, por su proteccionismo con lo que son el gran capital, no les interesa lo que a nosotros nos vaya a suceder como sociedad.
Bueno, muchísimas gracias entonces por esta comunicación. Acá tenemos que hacer una tanda, estamos ya obligados con eso. Tenemos otros compromisos después, pero eso, no queríamos dejar de hablar de Costa Rica, que te puedo asegurar que en Argentina no hay ningún noticiero que se esté ocupando de lo que pasa allí. Por eso era tan importante tener a alguien que nos ayude a entender lo que está pasando en nuestro pueblo hermano. Un abrazo muy grande, Alonso. Bueno, muchas gracias y un abrazo ya a la Argentina. Eso, ahí está. Y seguirá nuestro micrófono abierto. Un abrazo muy grande para todo el pueblo costarricense que está en pie de lucha. Chao. Bien, y así pasó nuestro compañerazo que nos ayuda a estar al tanto de todo lo que ocurre en Costa Rica, Alonso Gamboa. Y haremos una breve tanda, si te parece, Edison, y después ya intentaremos comunicarnos con Colombia. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Martes a las 15 arranca Háganse Cargo con Mauricio Polchi. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @RadioH, o visita nuestro Facebook, Radio H. Viernes 11 horas. El equipo de editores de la Agencia Internacional de Noticias Presenza Te trae un repaso informativo de lo más destacado que ha ocurrido en el mundo. Presenza Internacional en La Oreja. Viernes 11 horas. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Anita, es como contale a tu vieja. Ok, volvemos al aire. Total normalidad. De 19 a 21 horas. En vivo, por Facebook Live y Radio H. H, con todas las letras. Total normalidad. Domingos, 19 a 21 horas. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. Un programa que se propone defender la nuestra. Con Gustavo Campana. Viernes, 14 horas. Palabra Nacional. Que al paraíso no se entra con amante, que detrás nuestro vienen los que nos olvidan, que la eternidad es un descanso mortal, que el veneno viene con manual para inocentes, que la bandera no se lava, que merecemos el cálculo infinitesimal, que fumar es un atributo del humo, que a Dios no le gustan a los atletas, que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico, que al agujero en la media se le dice papa, que toda la razón entra en un frasco transparente, que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a una mujer, que tanta televisión trae el mal de San Vito, que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba, que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham. Radio H. Una inquietud. Jueves, 14 horas. La voz del Hot Club de Boedo. La cultura jazz y el legado de Oscar Alemán, conducido por Waldo Fonseca. Jueves 14 horas. La voz del Hot Club de Boedo. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bien, y volvemos directamente de la tanda
con una conexión, también vía WhatsApp. Pido disculpas si escuchan ahí ruiditos raros. No hemos podido hacer una conexión más pulcra para el día de hoy, pero nos parecía muy importante aprovechar la oportunidad que teníamos de hablar con Paola Fernández, que ella es corresponsal de Telesur. Ahora está en Bogotá, pero hasta hace muy poquito estuvo allí en la frontera entre Colombia y Venezuela y nos puede contar, digamos, de primera mano lo que está sucediendo allí. ¿Cómo estás, Paola? Hola, un saludo para ti y para todos los radioescuchas. Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Ya estás a salvo o no es para tanto lo que está pasando? No, yo creo que sería una exageración presentarlo así. Nos fue muy bien en nuestro recorrido. Claramente pues pudimos evidenciar muchísimo de lo que se está viviendo en el territorio colombiano y en territorio venezolano, pero yo sí creo que hay muchísima manipulación con este tema de la frontera y con este tema de las situaciones de nuestros países. Sí, se supone que fueron allí observadores de la OEA, pero la verdad que la información que transmite, por ejemplo, Luis Almagro, no es muy creíble que digamos, ¿no? ¿Qué te parece que están queriendo generar con toda esta información errónea? Bueno, un poco lo que logramos evidenciar es definitivamente si hay una inmigración desde Venezuela. Están llegando muchísimos venezolanos a mi país, por ejemplo, Colombia. Según Migración Colombia, el dato que se tiene para inicios de este mes, el dato oficial, es que pues habría en nuestro territorio cerca de 935.000, un poco más, de venezolanos en Colombia, para hablar principalmente de este tema. Pero puntualmente, bueno, no sé si primero un contexto sobre cuál es la situación y luego, por ejemplo, lo que sucedió con la visita de Almagro, porque justamente estuvimos en Cúcuta y estuvimos en la frontera en la visita con Almagro. Tú me dices cómo empecemos por el contexto. Para organizar. Exacto. Vale. Mira, nos encontramos con una triste realidad en Colombia, y es que sí hay muchísimos venezolanos que están llegando a las principales ciudades, Cali, Bogotá, Bucaramanga, que se están instalando en los parques principales, que están viviendo en unas condiciones difíciles, unas condiciones humanitarias bastante complicadas, pero lo que nos encontramos al llegar a estos campamentos, además, porque una de las labores que hice en esta investigación y en este recorrido fue acompañar uno de estos grupos de personas que se están acogiendo al programa del gobierno venezolano Vuelta a la Patria, es que muchos de ellos han llegado a Colombia por engaños. Lo que ellos nos explicaban de alguna manera es que la derecha venezolana lo que está haciendo es una campaña, y lo que les hizo creer a muchas de estas personas que hoy están en Colombia es que la situación aquí es una situación bastante acogedora, que en Colombia se les está brindando todas las garantías, se les están garantizando todos sus derechos, y estas personas salen de su país con ese sueño, con esa ilusión de alguna manera de hacer una nueva vida en Colombia. Pero para nadie es un secreto, muchos de los venezolanos que han llegado a Colombia, que han llegado, me imagino que también a Brasil, a muchos otros países, se han encontrado con la realidad de la crisis de nuestros propios países. En el caso de Colombia, un país donde la tasa de desempleo es altísima, donde se le vulneran los derechos fundamentales a la mayoría de su población, donde más del 30% de su población vive en condiciones de extrema pobreza. Un país que no le garantiza los derechos ni siquiera a sus habitantes, ni siquiera a sus connacionales, a los mismos colombianos. Entonces, todos estos venezolanos migran con esa ilusión de que aquí hay una situación distinta, y se encuentran realmente con una crisis. Una inmigración motivada por un engaño realmente mediático que se está haciendo a través de las redes sociales. Y pues es triste y lamentable que ellos tengan que llegar a ciudades como Bogotá, la capital de Colombia, y se encuentren con otra realidad, con mafias, con narcotráfico, con ofertas de prostitución. Muchas de estas personas, los únicos empleos que les ofrecen es entrar en estas cadenas de microtráfico, de drogas, lo que evidencia una crisis
por las mismas condiciones en Colombia. Claro, yo le recuerdo a la audiencia que con vos, Paola, estuvimos hablando cuando en esa época trabajabas todavía para el canal Pacífico, ¿no? Y nos contabas justamente toda la problemática que tenía la gente del Chocó, ¿no? Una realidad justamente de una Colombia de exclusión que estás contando y que parece mentira que en algún lugar del mundo puedan estar contando eso, una Colombia que puede acoger a la gente que venga de otros lados y brindarles lo que no le brinda realmente a los colombianos. Sí, exacto. Lo que se puede evidenciar, como les contaba, es definitivamente una manipulación, una malinformación, y por eso muchísimas de estas personas vemos que próximamente desde Brasil van a devolverse, se van a acoger a este programa Vuelta a la Patria. Cerca de 3.000 venezolanos para regresar a Venezuela. De Colombia también se están organizando ya, se están haciendo, se van a preparar de nuevo más viajes. De Perú también ya han salido un gran número de personas Sí, de de Argentina Venezuela mismo. que van a regresar a su país. Sí, aquí de Argentina también han vuelto ya. Bien, ¿y qué tiene que hacer Almagro? ¿Qué fue lo que fue a hacer Almagro allí a Cúcuta? Bueno, justamente para el viernes se tenía programada la visita de Almagro a la ciudad de Cúcuta, en la frontera, en el puente internacional Simón Bolívar, y fue bastante complicado porque estábamos acompañando una caravana que se había desplazado desde Bogotá. Se sumaron más personas en Bucaramanga para atravesar la frontera y regresar a territorio venezolano. Nos encontramos con un gran esquema de seguridad en todo Cúcuta, con una molestia generalizada de los tanto habitantes de Cúcuta, colombianos como venezolanos, porque lo que se hizo fue todo un show mediático. Las condiciones, o cuando uno va a esta frontera, lo que se encuentra son los comerciantes informales que viven del rebusque. A todas estas personas la fuerza pública los retiró, le despejaron la zona Almagro, se tenía una zona totalmente sellada de seguridad para su visita. Y estos buses que iban a atravesar la frontera con las personas que se acogieron al plan Vuelta a la Patria fueron retenidos de manera irregular en el peaje de Cúcuta. No los dejaron pasar, les cambiaron todo el sistema, todo el plan que tenían para atravesar la frontera. Ellos llevaban banderas, estaba la Guardia Nacional Bolivariana esperándolos en la frontera para recibirlos de nuevo en su patria. Todo esto se alteró. Lo que buscó las autoridades colombianas fue justamente que no coincidieran estos venezolanos con Almagro en la frontera. Los llevaron hasta el siguiente puente. Digamos que para atravesar la frontera hay varios puntos y tuvieron que ir hasta otro de estos puntos, el puente internacional Santander, Francisco de Paula Santander. Ellos tuvieron que atravesar la frontera por territorio venezolano, devolverse para hacer todos los papeles de el ingreso a su país. Pero extrañamente, no sé si hasta Argentina rotó un video donde un venezolano abrazó a Almagro. Almagro aparentemente en un gesto humanitario también lo abraza al venezolano, y el venezolano le pide que por favor los ayude con la crisis que tienen en Venezuela. No sabemos, o sea, es inexplicable que una persona haya podido atravesar todo este sistema de seguridad que tenían para que esta persona haya llegado. Todos coinciden en que simplemente fue un show mediático. Y además las afirmaciones que hace Almagro de contemplar una posible intervención militar contra Venezuela, el caso que ha sido rechazado, declaraciones que han sido rechazadas en Colombia, que no ha habido un pronunciamiento oficial por la Cancillería colombiana, por Carlos Holmes Trujillo, y justamente hoy en el Congreso de la República de Colombia se expuso por parte de varios senadores de la República que debía haber un pronunciamiento oficial de Colombia, que no era posible que llegara el secretario general de la OEA a Colombia a hacer declaraciones tan delicadas como una intervención, una posible intervención militar, sin que Colombia se pronunciara. El gobierno de Iván Duque, su gabinete, oficialmente ha callado frente a este pronunciamiento, mientras organizaciones sociales y los mismos congresistas han rechazado las declaraciones de Almagro y han pedido que la Cancillería se pronuncie para no alterar las relaciones con Venezuela, y porque en definitiva Colombia generalmente, independientemente del gobierno de derecha de Iván Duque, rechaza una posible intervención militar de este país.
Bien, es importante esto que nos estás aclarando, de que el gobierno no animó, no alentó, digamos, a estas bravuconadas de Almagro, pero pareciera que con esto lo que está haciendo es bajar línea, ¿no? De por dónde tiene que ir ahora un país que entró en la OTAN y que tiene un nuevo gobierno que se va a alinear claramente con los intereses de Estados Unidos. Sí, además que algo que preocupa mucho también es el tema de las bases militares que Estados Unidos ha instalado en toda nuestra región, que ya tiene instalado en varios países de Sudamérica, pero preocupa aún más que solo en Colombia tienen 9 bases militares ya instaladas, algunas de ellas en la entrada por el Caribe, pero no puede ser una coincidencia que muchas de ellas estén instaladas justo en la frontera colombo-venezolana, en estas bases militares terrestres que fueron en principio denominadas como una estrategia contra el narcotráfico y como un apoyo militar, pero que finalmente así han sido denominadas como una manera de mantener vigilado y de crear zozobra y una posible intervención, que además fue revelada también a través del secretario general de la OEA con su visita a la frontera colombo-venezolana. Paola, hace un tiempo habíamos conversado con gente allí en el Catatumbo y en Norte de Santander que nos hablaban justamente de que eran una zona donde la paz todavía no había llegado, ¿no? Esa paz que se había firmado no había llegado al territorio y donde se veían todavía fuerzas paramilitares y bandas criminales que campaban a sus anchas y demás, y nuestra interpretación junto con la gente con la que hablábamos era que realmente lo que se buscaba era que esas zonas fueran territorios digamos sin control policial o militar, justamente para poder justificar un despliegue mayor de tropas. Hay como un plan que se viene llevando adelante desde hace tiempo que va en esa dirección de intervenir militarmente en Venezuela. ¿Tenemos que ser alarmistas o estamos exagerando un poco nuestra lectura de los hechos? Miren, yo creo que mediáticamente se le ha prestado muchísima atención en los medios nacionales e internacionales sobre este éxodo de venezolanos, pero yo creo que hay un tema crucial en esta frontera, en esta zona, en este país, y es justamente lo que mencionas, lo que está sucediendo, y es la crisis humanitaria. O sea, en Colombia se está viviendo una crisis humanitaria, pero realmente es por el asesinato de líderes sociales, por las bandas criminales emergentes y por los grupos paramilitares que se siguen disputando los territorios y principalmente estos territorios fronterizos. No puede ser una coincidencia que estos grupos paramilitares estén haciendo presencia masiva en la frontera colombo-venezolana. Lo que está pasando en Colombia realmente es una masacre de líderes sociales, los líderes que denuncian esta presencia de paramilitares, los líderes que han estado trabajando por la paz en los territorios. Hay esta presencia paramilitar, hay un caos total por el tema del narcotráfico, pero es extraño que justo en estas zonas donde se presentan este tipo de masacres, de vulneraciones a los derechos humanos, sean también zonas militarizadas. Se militarizan bajo la excusa de esta presencia de grupos al margen de la ley, pero realmente no hay un control de la fuerza pública, una fuerza pública que atropella la protesta social, una fuerza pública que vulnera los derechos de las comunidades, que las agrede además, pero que están siendo también masacrados por otros grupos al margen de la ley, y eso en presencia de estas bases militares que también están instaladas, bases norteamericanas que también están instaladas en esta zona. Entonces tenemos una gente totalmente vulnerada por todo tipo de actores armados. Sí, también para garantizar, me imagino, el funcionamiento de la explotación de los recursos naturales por las transnacionales, ¿no? Sí, recordemos además que han habido ya muchas movilizaciones, denuncias sobre esto, el tema de consultas populares que quieren tumbar aquí en Colombia, que es poder llegar y hacer explotaciones. El gobierno de derecha de Iván Duque además propone continuar con el tema del fracking en Colombia, tema que ha sido rechazado y que de alguna manera lo que se busca sí es controlar los recursos naturales, pero a costa de la vida de muchísimos líderes,
pero también de desplazamientos masivos que se siguen presentando en Colombia. Paito, nos hubiera encantado poder hablar con vos 2 años después de la firma de la paz, de que las cosas van marchando bien en Colombia, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir denunciando esta masacre que vos estabas explicando también. Y bueno, convocarte a seguir hablando de Colombia, a seguir denunciando lo que está pasando, porque esto lo tenemos que revertir desde los medios de comunicación populares, desde la base social. No hay otro camino. Está claro que los gobiernos no están muy predispuestos a esto, así que tendremos que seguir reclamando nuestra solidaridad con todos los medios populares de Colombia que están siendo amenazados ahora también por las bandas paramilitares. Así que bueno, te utilizo como representante de todos estos comunicadores colombianos tan valientes que nos cuentan lo que está pasando por allí. Muchísimas gracias. Claro que sí, con todo gusto, y también un poco invitar a la gente de que escuche estos medios, lea otros medios, que no consumamos solamente medios masivos, porque realmente son un medio también de manipulación masiva. Eso. Muchísimas gracias, Paola Fernández, desde Bogotá, corresponsal de Telesur. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Bien, bueno, eso, queda claro que Colombia sigue siendo una base norteamericana, todo el país es una base norteamericana, ¿no? Pareciera. En fin, nos reímos, pero la verdad que es muy trágico lo que nos está contando. Es como una risa nerviosa que nos sale porque no hay manera de asimilar, ¿no? Todo esto fácilmente. Debe ser muy duro recorrer el territorio, encontrarte con esa gente, descubrir en la mirada de esos venezolanos cómo los engañaron, cómo por ahí se creyeron que iban a llegar a un lugar que les estaba esperando con todo lo que supuestamente Venezuela no les da. Sí. Así yo lo cargo un poco a Edison, pero es muy trágico lo de Colombia, ¿no? Uno trata de ponerle humor y una sonrisa para, un poco en el sentido que vos decís, para descargar, ¿no? La sonrisa nerviosa. Pero es re complicado, siempre ha sido muy complicado lo que ha pasado en Colombia, y pese a lo que nos quieren vender, no ha dejado de ser complicado. Se ha reducido un poco el conflicto con la principal resistencia armada que tenía por parte de la FARC, y no mucho más. Las bandas paramilitares siguen funcionando, los gobiernos siguen siendo estos, sigue todo el negocio del narcotráfico, Estados Unidos sigue con las 4 patas metidas ahí, y ahora no solo por un tema de control de la situación interna de Colombia, sino también porque, bueno, quiere tener por algún lado hay que entrar en Venezuela, claro. A Ecuador, también tiene a Brasil cerca, digo, ¿no? Termina siendo un lugar estratégico, ¿no? De control del continente, por lo menos del norte. Así que bueno, eso, seguimos desde aquí, desde Continentes y Contenidos, mirando siempre con mucha atención lo que sucede en Colombia, como también le hemos aportado hoy a nuestra audiencia una mirada sobre lo que está ocurriendo en Centroamérica, ¿no? Ese continente que como se ve en todos países chiquitos, se parece que no tuvieran mucha importancia, pero bueno, tenemos eso, revuelta desde México hasta Panamá, en todos los países está habiendo una revuelta social muy importante. Incluso en Haití acaban de nombrar un nuevo primer ministro porque al otro le hicieron echar las movilizaciones de la gente, ¿no? En México perdieron el PRI, digo, son cosas que han pasado importantes en Centroamérica, ¿eh? Así que bueno, eso, nuestros hermanos latinoamericanos presentes aquí en Continentes y Contenidos. Hacemos una pausita con lo que usted quiera. Si es música, perfecto. Si es tanda de la radio, también.
Meu coração bate sem saber que meu peito é uma porta que ninguém vai atender. Meu coração bate sem saber que meu peito é uma porta que ninguém vai atender. Quem sente agora está ausente, quem chora agora está por fora, quem ama agora está na cama doente. Só corre, nunca chega na frente. Se chega pra dizer vou embora, sorriso não me deixa contente. E todas as pessoas que falam pra me consolar parecem um bocado de boca se abrindo e fechando sem ninguém pra dublar. Eu já disse adeus antes mesmo de alguém me chamar. Não sirvo pra quem dá conselho, quebrei o espelho, torci o joelho, não vou mais jogar. Porque meu coração bate sem saber que meu peito é uma porta que ninguém vai atender. Meu coração bate sem saber que meu peito é uma porta que ninguém vai atender. Agora está ausente quem chora, agora está por fora quem ama, agora está na cama doente. Só corre, nunca chega na frente. Se chega é pra dizer vou embora, sorriso não me deixa contente. E todas as pessoas que falam pra me consolar parecem um bocado de boca se abrindo e fechando sem ninguém pra dublar. Eu já disse adeus antes mesmo de alguém me chamar. Não sirvo pra quem dá conselho, quebrei o espelho, torci o joelho, não vou mais jogar. Meu coração bate sem saber que meu peito é uma porta que ninguém vai atender. Meu coração bate sem saber que meu peito é uma porta que ninguém vai atender. Meu coração bate sem saber que meu peito é uma porta que ninguém vai atender. E todas as pessoas que falam pra me consolar, não quero saber de ninguém, um bocado de bocas sem ninguém pra dublar. Eu já disse adeus antes mesmo de alguém me chamar. Aqui não
Bien, y aquí estamos, de vuelta de escuchar a Arnaldo Antunes. Antes habíamos escuchado un grupo que me gusta mucho que se llama Supergrass. Supergrasa. Y antes de ese todavía habíamos escuchado a So Calmeri, un amigo justamente no de Ruanda, pero de la República Democrática del Congo, otro país que se vio afectado por esa terrible guerra de la que hablábamos, ¿no? Dividido. Bueno, no por eso, pero... Que formaba, sí, fue ese mismo territorio dividido, sí, fragmentado por esas fronteras. ¿Te parece que contemos rápidamente las noticias que nos quedan pendientes? Hay unas cuantas que son muy importantes. Y dale que va. Dale. ¿Arrancó con América? Dale. Martín Vizcarra, el presidente peruano que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, luego de que el Congreso le retirara su apoyo, abrió la instancia que le permitiría disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas. Chan chan. Sí, heavy, ¿no? Lo hizo a través de una cuestión de confianza. Esto va empeorando oración a oración. Lo que le permitiría llevar adelante la aprobación de una serie de reformas y convocar a un referendo. Un referendo, dice, debe ser un error, ¿no? Bueno, no, un referendo. Sí. En el caso de que el Congreso le quite la confianza al gabinete, se convertiría en la segunda confianza negada, ya que en 2016, todavía con Pablo Pedro Kuczynski en el poder, su gabinete fue rechazado. Tras 2 rechazos consecutivos, el Poder Ejecutivo puede llamar a la disolución del Congreso. Este miércoles 19 de septiembre fue convocada una sesión de la legislatura extraordinaria en la que se dilucidará esta situación. Vizcarra pidió que la situación de rechazo al gabinete de Zavala en 2016 no vuelva a repetirse, pero también, forzando en esta situación, los pone frente a la disyuntiva de aprobar lo que el gobierno quiere o autodestruirse. No hagan lo que hicieron la otra vez, pero apruébenme todo. O Claro. sea, es una situación límite. Contra la espada y la pared, ¿no? Los pone. El partido con más cantidad de bancas, Fuerza Popular, se encuentra dividido por las luchas de poder internas entre los hermanos Keiko y Keiichi Fujimori. El mensaje presidencial del domingo impone una agenda acelerada a los legisladores que deberán avanzar con las reformas propuestas por el Ejecutivo. Les digo que no retrocederé ni un paso y sacaré adelante esas reformas, manifestó el presidente peruano, quien busca avanzar en medidas que pongan límites a la corrupción estructural que asola el Perú. Oscuro el panorama para el país hermano, ¿eh? Sí, es una cosa de locos, ¿no? Es como que el que gobierna Perú se termina convirtiendo en una suerte de dictador. Bueno, pero puede ser que la democracia esté tan poco consolidada que sea la única manera de mantenerte en el poder, ¿no? No sé. Pero bueno, qué complicado el tema para los peruanos. Es muy devastada, ¿no? La situación en Perú. Cualquiera que haya estado en Lima, además de admirar la preciosa ciudad que es, qué sé yo, la situación del tránsito ya te da una idea del desastre Caos que es ese total. país, ¿no? Bueno, pobre peruano, otro que la están ligando. Con cariño, en ¿eh? nuestra... El país hermano de los lindos. Bueno, les cuento, la líder de la ultraderecha de Francia, Marine Le Pen, se congratuló hoy porque sus ideas ultranacionalistas y anti-inmigración ya estén en el poder en Hungría, Polonia, Austria e Italia. Y aseguró que el regreso a las naciones es imparable. La presidenta de la agrupación nacional pronunció un discurso en la localidad de Fréjus, ciudad del sur de Francia controlada por su partido, donde también criticó al presidente del país, Emmanuel Macron, a 8 meses de que se celebren las elecciones europeas de mayo de 2019. Así que bueno, están contentos los fachos europeos. Sí, les encanta eso de volver al pasado. Es como que se alegran tanto ellos. Sí, son vidalistas. Sí. Asia. En Asia, el tifón Mangkhut siguió causando destrucción a su paso y llegó a China continental tras azotar a las Filipinas y a Hong Kong. Las autoridades sostienen que la tormenta ha matado al menos a 69 personas hasta el momento y se espera que la cifra de muertes registradas aumente. Durante el fin de semana, las autoridades encontraron 43 cuerpos enterrados en un deslizamiento de tierra cerca de una mina de oro en Filipinas. Los funcionarios afirman que podrían haber muerto unas 100 personas solo en ese deslizamiento. Mientras tanto, en China, más de 3 millones de personas han sido evacuadas por el paso de la tormenta. Hasta el momento, al menos 4 personas han muerto en China debido a la tormenta, que ahora se ha degradado en una depresión tropical.
Mientras a vos te muestran los Estados Unidos y te cae la baba de la boca. En otro fin. día estaba en todo negativo. Sí. Era una cosa tremenda, todo el día estaban pasando eso. No pasa nada en el mundo, era, ¿viste? Sí, era ¿cómo se llama? Era en directo, vivo y directo, segundo a segundo del huracán, no sé cómo se llama, pero Florence. yo pasé 3 o 4 veces por ahí y estaba el tipo de allá diciendo ya viene, va a venir, ahora está por no sé dónde, una cosa. Había que mirar eso, Tener gente que lo mira es aburrido. Te cuento, en Washington D.C., un contratista de la empresa militar privada estadounidense Blackwater, que seguro está en Colombia, será sometido por tercera vez a juicio por cargos de asesinato por el papel que jugó en la masacre ocurrida en 2007 en Nisour Square, en el centro de Bagdad, donde contratistas de Blackwater mataron a 17 civiles tras abrir fuego con ametralladoras y arrojar granadas en un concurrido espacio público. Esas son las diversiones que hacen estos civilizados mercenarios. El ataque ha sido llamado la masacre de My Lai de Irak. En 2014, el guardia Nick Slayton fue condenado por cargos de asesinato relacionados con esa masacre y resultó sentenciado a cadena perpetua, pero luego un tribunal de apelaciones invalidó la condena. Además de revocar la condena por asesinato de Slayton, el panel revirtió las sentencias de 30 años de prisión aplicadas a otros acusados debido a que, según afirmaba, las sentencias violaban la prohibición de aplicar castigos crueles o inusuales establecida en la Constitución. En el segundo juicio a Slayton, que culminó hace 2 semanas, los miembros del jurado no lograron llegar a un acuerdo. Ah, bien, o sea, al tipo no se le pueden aplicar condenas crueles, pero el tipo puede matar iraquíes, despanzurrarlos con granadas sin problema. Sí, ese es el lado B también de todas las delegaciones militares que mandan y recién hablamos de eso y se me fue la palabra. Los enclaves semicoloniales que tienen militares, ¿no? Claro. Que los milicos que están ahí tienen impunidad absoluta para hacer lo que quieran. Y en todo caso, andar a reclamar a Washington. Bueno, en este caso ni siquiera estamos hablando de milicos, estamos hablando de soldados de empresas de reconstrucción y de seguridad, de bla, 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 no bla, sé bla. si tendrán el mismo régimen legal, pero, digamos, de cualquier forma. Es un disparate. Bueno, no vamos a leer la noticia de Colombia porque más o menos lo comentamos, pero tenía que ver justamente con las amenazas que estaban sufriendo unos cuantos medios alternativos. Los voy a nombrar para que los tengamos en la cabeza. El Macarenazo, el Turbión, el Clarín de Colombia, Desde Abajo y Colombia Informa son algunas de las organizaciones de comunicación que han recibido amenazas de muerte directas del bloque capital de las Águilas Negras. Esto todo ocurriendo en la capital, ¿no? En Bogotá. O sea, no estamos hablando ya de un pueblo perdido del Putumayo, donde debe ser muy difícil hacer periodismo, sino que estamos hablando de la capital del país, la megalópolis. Bueno, y ayer tenía que empezar el juicio contra los asesinos de Berta Cáceres en Honduras. Pero ¿qué pasó? No empezó porque la familia rechaza a este tribunal. Dicen que este tribunal no aceptó las pruebas que podrían demostrar que hay, digamos, autores intelectuales del crimen más allá de la empresa que estaba llevando adelante la construcción del megaproyecto Aguasarca, que hasta ahí llegaron, hasta el presidente de DESA, ese es el nombre de la empresa que estaba construyendo esa central hidroeléctrica. Pero bueno, para la familia de Berta hay ligación con empresas internacionales que financiaban el proyecto, con el mismo gobierno hondureño, y les parece que no se puede terminar solamente en ese empresario, sino que se tiene que ir más lejos. Así que bueno, hay 8 detenidos, entre los que hay sicarios militares y empleados justamente de la empresa DESA, ¿no? Perdón, no sé los detalles. Los sicarios militares son militares del... No, sicarios y militares. Hay... Sicarios y militares, sí. Con lo cual está comprobada la presencia del Estado. No, claro. Sí. Pero bueno, por eso, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que quienes debían controlar
que lo que hagan estos militares en el terreno también deberían estar siendo enjuiciados, ¿no? Pero bueno, lamentablemente o no, se aceptó el recurso de amparo de las familias. Una nota al pie. Acá en la Argentina, en lo que yo llamo el primer globo de ensayo para derrocar un gobierno constitucional, que fue lo que hizo Macri con Ibarra, a partir de lo terrible que fue Cromañón. Digo, supongamos que por un caso de, no sé, de corrupción o de lo que sea, con un funcionario que tenía que controlar la situación de un local bailable, que no lo controló y que después terminó en un montón de muertes, por eso terminó cayendo, con esa justificación terminó cayendo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con algo que es un hecho de corrupción mínimo en un lugar. Sí. Digo, empezaría así, ¿no? Que después terminaron todos libres, digamos, igual. Sí, pero uno podría suponer que el funcionario ese de base es el primero implicado, y que los cercanos a él son seguramente segundos, pero no sé si da para llegar al jefe de gobierno, por ahí sí, pero en principio la línea no es tan clara. Ahora, en la desaparición de una persona, que hayan participado un par de militares implica que la institución está comprometida claramente, y no sé si da para llegar al presidente, pero ojito, que el ministerio seguro, digamos, tenés como una línea muy rápida para subir para arriba, porque es un crimen muy fuerte. Bueno, no es una bala perdida de un, ¿cómo se llama? De un, lo que hacen acá, que matan a los pibes en la cara. Gatillo fácil. Un gatillo fácil, digo, no es un policía que se volvió loco y mató a alguien. Mataron a una dirigente de primera línea internacional y le hicieron entre sicarios y dos del ejército. Sí. Bueno, por eso yo estoy pensando en este caso tan reciente acá en la Argentina, que tiene que ver con Santiago Maldonado. Claro, como todavía no se pudo demostrar que no se haya muerto ahogado, no se puede juzgar, digamos, como se debería a todos los responsables de esa muerte. Pero indudablemente ahí la responsabilidad de la ministra es inexcusable, siendo alguien que ha salido a declarar y a bancar públicamente el accionar de Gendarmería, ¿no? En ese acto, con lo cual... actos concretos de encubrimiento de parte de la ministra, como el lavado de las camionetas, bueno, todo lo que pasó en esa época, que claramente conllevan que ella, aunque se demuestre que Gendarmería no tuvo absolutamente nada que ver el que se ahogó 6 horas antes, igual ella tiene que dejar el cargo y tiene que ser procesada. Porque intentó encubrir un crimen. Aunque no haya existido el crimen, eso es un delito por la ministra. Pero ella, hasta que no lo vea en una serie, no se va a dar cuenta que lo que hizo es un delito. En fin, este es un chiste interno solo para argentinos. Se lo podemos mandar en una botellita, ¿no? En un tetra, impreso en un tetra. Me piden acá que todavía no. ¿O sí? Perdón por interrumpirte la noticia de Berta Cáceres. ¿Avanzamos con...? No, era eso. No más. Sos la patata que, sos la patata que me levanta el alma. Sos la patata que, sos la patata que me levanta el alma lejos. Deme aire. Cuando está todo mal en todos lados, siempre nos queda Bolivia para poder tener una patada que levante el alma al final del programa. Sí, la buena noticia de aquel país denostado de América Latina durante los 90, que siempre llega, ¿no? Gracias a Evito. El Estado boliviano inauguró su mayor planta fotovoltaica del país, ubicada en el municipio de Uyuni, en la provincia de Antonio Quijarro de Potosí. Cuenta con más de 196.000 módulos fotovoltaicos, con lo que se generan 60 megavatios de energía eléctrica por mes. Eso. No tengo la menor idea de eso. Las centrales normales producen entre 5 y 10, bueno. O sea, 60 es un monstruo. Bien. La inauguración contó con la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y el presidente Álvaro García Linera. El vicepresidente. Es una gran alegría estar con la nueva obra que es energía solar cerca del Salar de Uyuni. Solos no podemos hacer esto.
cuando estamos unidos, todo es posible. Bolivia está viviendo las mejores épocas de su historia, con tantas obras pequeñas, medianas y grandes, aseguró emocionado Morales al inaugurar esta obra en la que se invirtieron más de 7 millones de dólares. Nada, 2 monedas. ¿No? Para generar eso de electricidad, 2 monedas. Para el mandatario, el crecimiento del país solo pudo ser posible por la fuerte unidad del pueblo boliviano y la nacionalización de las empresas estratégicas. Tomen nota, ¿eh? Sí, recuerden que hace unos años le querían privatizar el agua a los muchachos, ¿eh? El terreno donde está emplazada la central es de 180 hectáreas y fue otorgado por la gobernación de Potosí a la corporación estatal ENDE, que lleva adelante la implementación tecnológica para la generación de energía renovable, limpia y sostenible. Esta región cuenta con una fuerte radiación solar, lo que permite que la central trabaje en su máximo rendimiento. Bolivia, gracias a la decisión tomada por su pueblo, estamos bien y seguirá yendo mucho mejor. La demanda antigua de energía era 70 megavatios. Cuando llegamos al gobierno el año pasado, 1.500 megavatios. Pero estamos generando 2.100 megavatios. Ya vamos a exportar. Se realizará el tendido eléctrico en Argentina. También se terminará de instalar los ciclos combinados en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, explicó Morales, para agregar que la capacidad total con las centrales termoeléctricas superará los 3.000 megavatios. Así que eso que habían dicho, que Bolivia se iba a convertir en una capital energética, ¿no? de nuestro continente, van en ese camino. Y lo interesante es que lo están llevando adelante también con mucha de esta energía justamente renovable, limpia, que bueno, que es lo que significa que nos da esta patada en el alma, ¿no? Porque si estuvieran haciendo, no sé, mina de carbón, estaríamos diciendo, claro, bueno, me parece que te quedaste un poquito en el tiempo, muchacho. Pero no, bien, eso. Y parece que entonces se van a acabar los cortes en la Argentina, ¿no? Porque si vamos a empezar a importar electricidad de Bolivia, ya no va a haber más excusa. Vamos a tener que cambiar el gobierno, porque seguro le prefiere comprar a Repsol por fortunas antes que... Sí, energía de Holanda, claro, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que tiene mucho más sol. Sí. Un día al año. El día que tiene. Poquito. Bien, señoras y señores, esto es el final de Continentes y Contenidos. Ha sido un gusto estar con todos ustedes durante esos casi 120 minutos, trayéndoles un montón de información, trayéndoles algunas entrevistas que son, me parece, muy interesantes para entender lo que está pasando en la Argentina. Los invitamos a quedarse aquí en Radio H. Hoy hay un programa muy intenso, porque a las 18 horas se vienen Floren y Agus, van a hacer Mutatis Mutandis. Después se viene Sergio Salva con Canciones con Fundamento. Leandro y Adrián nos traen Hermosos Perdedores. Después va a estar Agustín López Núñez y Magalita Yani haciendo Composición. Y a las 23 horas, ya para cerrar esta jornada Power en Radio H, van a estar haciendo radiografías el señor El Flaco Legal, con Gustavo Paura también, con Quintanz, el estandapero famoso, y más gente, porque siempre son aquí a esas horas de la casi madrugada. Radio H también se pone divertida, se pone interesante para poder descomprimir antes de irnos a dormir los que trabajamos desde la mañana temprano. La semana que viene, otra vez, un montón de cosas para contarles y la colaboración siempre importantísima de Martín Rubano y de Edison Urbano para hacer Continentes y Contenidos. Muchas gracias, hasta el martes. Hasta la semana que viene. Saya palsu, terus terjadi setiap hari demi hari. Rasa sakit yang kau rasakan terulang, baby, terus menerus berulang. Oh, negaraku bisa nyudahi cinta kita. Dulu dengan rasa curiga. Boy, boy, bisa
kemana? Sebaiknya kita berpisah untuk lebih bahagia. Seiring waktu berjalan kita menyadari bahwa kau dan aku sulit bersama lagi. Namun tak akan bisa ke lain hati. Saat dirimu itu takkan pernah terganti. Boy, kadang-kadang kau bilang kita tak bisa bersama. Kapan kau sadar dan jujur mengakuinya? Oh, boy, andaikan aku bisa, andai kau lepas saja, mungkin kita kan lebih bahagia. Sudahlah baby, kita tak bisa terus begini. Berhentilah mencintai dan biarkan aku pergi. Sudahlah baby, belum cukup sakit hati. Berhenti menyiksa diri, biarkan aku pergi. Seiring waktu berjalan kita menyadari bahwa kau dan aku sulit untuk bersama lagi. Aku tak akan bisa ke lain hati. Usahakan dirimu itu takkan pernah terganti. Dirimu jadi sempurna. Tak bisa bersamanya. Dirimu berdusta. Kita tak bisa terus bersama. Oke, perkalongan semuanya nyanyi sudah-sudahlah ya. Nyanyi sudah-sudahlah. Siap. Sudahlah baby, kita gak bisa terus begini. Berhentilah mencintai dan biarkan aku pergi. Sudahlah baby, belum cukup sakit hati. Berhenti menyiksa diri, biarkan ku pergi. Sudahlah baby, kita gak bisa terus begini. Berhentilah mencintai dan biarkan aku pergi.